Esta moneda estuvo a punto de terminar en la basura, pero una sola pieza similar cambió la vida de un coleccionista para siempre. Lo que parecía un simple centavo viejo terminó convirtiéndose en una de las historias más impactantes del mundo de la numismática. Y si alguna vez has ignorado un centavo de 1944, quizá quieras pensarlo dos veces antes de volver a hacerlo. En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba consumiendo enormes cantidades de cobre para fabricar municiones y equipos militares. En 1943, la Casa de la Moneda tomó una decisión extraordinaria: fabricar centavos utilizando acero recubierto de zinc en lugar de cobre. Millones de estas monedas fueron acuñadas y circularon por todo el país. Pero cuando llegó 1944, la producción volvió al cobre. O al menos, eso era lo que debía ocurrir. Lo que sucedió después sorprendió incluso a los expertos más experimentados. Algunas planchas de acero de 1943 quedaron accidentalmente atrapadas en las prensas de acuñación. Cuando comenzaron a fabricar los centavos de 1944, unas pocas monedas fueron estampadas sobre esos cospeles de acero por error. Ese pequeño accidente creó una de las monedas más legendarias jamás descubiertas. Durante años, la mayoría de las personas ni siquiera sabía que existían. Muchas pudieron haber pasado de mano en mano como simples centavos sin que nadie imaginara que escondían un valor extraordinario. Pero lo que ocurrió después dejó al mundo de las monedas completamente asombrado. Cuando finalmente aparecieron algunos ejemplares auténticos en manos de coleccionistas, comenzaron intensas investigaciones. Expertos verificaron su composición metálica, analizaron cada detalle microscópico y confirmaron que aquellas monedas no eran falsificaciones. Eran errores genuinos de la Casa de la Moneda. Y eso cambió todo. Los coleccionistas comenzaron una auténtica búsqueda nacional. Comerciantes especializados revisaban enormes cantidades de monedas antiguas. Familias vaciaban frascos olvidados. Personas inspeccionaban cajones que llevaban décadas sin abrir. La esperanza era encontrar el próximo gran descubrimiento. Porque cuando una moneda es extremadamente rara y además cuenta una historia tan increíble, su valor puede dispararse de manera espectacular. Algunas ventas de estos centavos rarísimos han alcanzado cifras extraordinarias en subastas importantes. En ciertos reportes y estimaciones ampliamente difundidos, un ejemplar excepcionalmente raro y en condiciones sobresalientes ha sido asociado con valores de hasta $2.7 millones. Aunque el precio real depende de la autenticidad, el estado de conservación y el resultado de cada subasta. Imagina descubrir algo así entre monedas olvidadas. Un simple centavo capaz de cambiar por completo el futuro financiero de una familia. Pero hay un detalle que la mayoría pasa por alto. Muchísimas personas creen que cualquier centavo de 1944 vale una fortuna. Eso no es cierto. La inmensa mayoría de los centavos de 1944 fueron fabricados en cobre y tienen un valor relativamente modesto, dependiendo de su estado y de la marca de ceca. La verdadera joya es el rarísimo centavo de 1944 acuñado accidentalmente sobre un cospel de acero. Y aquí comienza la parte más emocionante. Existe una prueba muy sencilla que puede ayudarte a identificar uno. Acerca un pequeño imán. Si tu centavo de 1944 está hecho de cobre, prácticamente no reaccionará. Pero si el imán lo atrae con fuerza, podría tratarse de un ejemplar de acero extremadamente raro. Aunque cuidado. Eso tampoco garantiza que sea auténtico. Con los años aparecieron numerosas falsificaciones. Algunas personas alteraron fechas de centavos de 1943 o modificaron otras monedas para intentar engañar a compradores desprevenidos. Por eso los especialistas siempre recomiendan realizar una autenticación profesional antes de pensar en vender una pieza tan inusual. Pero lo que ocurrió después volvió a sorprender al mundo de los coleccionistas. Cada vez que aparece un posible ejemplar auténtico, la noticia se propaga rápidamente.
Expertos, comerciantes y casas de subastas analizan la moneda con enorme expectativa. Todos saben que podrían estar frente a una pieza histórica. Y cuando una autenticación resulta positiva, las ofertas pueden aumentar de forma impresionante. Los coleccionistas entienden que quizá nunca vuelvan a tener otra oportunidad semejante. Eso convierte estas monedas en auténticos tesoros modernos. Ahora observa cuidadosamente cualquier centavo de 1944 que encuentres. Revisa la fecha con buena iluminación. Busca si la moneda es plateada en lugar de cobriza. Haz la prueba del imán. No limpies la moneda, porque hacerlo puede reducir significativamente su valor para los coleccionistas. Examina si presenta una marca de seca debajo de la fecha, como una D de Denver o una S de San Francisco, o si no tiene marca, lo que indica Filadelfia. Y si descubres un ejemplar que parece de acero, evita sacar conclusiones apresuradas. Haz que un servicio profesional de certificación lo examine para confirmar si realmente se trata de uno de los errores más famosos de la historia de la Casa de la Moneda. Historias como esta mantienen viva la pasión de millones de coleccionistas. Porque demuestran que los mayores tesoros no siempre aparecen en cofres antiguos o excavaciones arqueológicas. A veces esperan silenciosamente en un frasco de monedas olvidado. O en el fondo de un viejo cajón. O incluso mezclados con el cambio que recibiste esta misma semana. Esa posibilidad es la que hace que tantas personas revisen cada centavo con una mezcla de esperanza y emoción. Después de todo, una moneda aparentemente común podría convertirse en una historia que pase de generación en generación. Y aunque encontrar uno es extremadamente improbable, los errores auténticos de la Casa de la Moneda siguen fascinando al mundo por su rareza y su importancia histórica. Quizá el próximo gran descubrimiento aún no haya sido encontrado. Quizá alguien esté a solo una moneda de cambiar su vida. Porque un pequeño error de fabricación puede valer mucho más de lo que cualquiera imagina. Ese mismo centavo podría estar esperando a que alguien lo observe con atención por primera vez en décadas. Y si alguna vez aparece un auténtico centavo de acero de 1944, podría alcanzar un valor de millones en el mercado de coleccionistas, incluso llegar a superar el $1 million en determinadas circunstancias excepcionales. Esta exacta moneda podría estar en tu cajón ahora mismo, y podría valer más de $1 millón. Esta moneda parecía un centavo común de 1945, hasta que un pequeño detalle cambió la vida de su dueño para siempre. Lo que estaba a punto de tirar a un frasco de monedas terminó convirtiéndose en una pieza que hizo temblar al mundo del coleccionismo. Algunos expertos llegaron a hablar de una valoración cercana a los $2.9 millones. Y lo más increíble es que miles de personas podrían estar pasando por alto la misma rareza sin siquiera darse cuenta. Durante décadas, el centavo de trigo de 1945 fue visto como una moneda corriente. Millones fueron acuñados al final de la Segunda Guerra Mundial, una época en la que Estados Unidos regresaba lentamente a la normalidad. Nadie imaginaba que, entre aquellas enormes cantidades de monedas, algunas esconderían errores de fabricación y características tan inusuales que décadas después despertarían una auténtica fiebre entre los coleccionistas. Imagina revisar un viejo frasco de monedas heredado de un abuelo. Tomas un centavo gastado, apenas visible por los años de circulación. Parece exactamente igual a cualquier otro. Pero un experto lo observa bajo una lupa y de inmediato cambia su expresión. En cuestión de segundos, una moneda de un solo centavo deja de valer un centavo. Pero lo que ocurrió después dejó completamente sorprendidos a los coleccionistas. Los errores de acuñación siempre han fascinado al mercado numismático. Sin embargo, no todos los errores tienen el mismo valor. En el caso de algunos centavos de 1945, pequeñas anomalías en la fabricación pueden convertir una moneda ordinaria en una pieza extremadamente codiciada. Un doble troquel muy marcado, una acuñación sobre un cospel equivocado o una combinación excepcionalmente rara de características pueden disparar el interés de los compradores más importantes del mundo.
Los grandes comerciantes y casas de subastas vigilan constantemente la aparición de ejemplares extraordinarios. Cuando una moneda verdaderamente rara aparece en el mercado, la competencia puede ser feroz. Los coleccionistas no solo compran una moneda, compran una historia irrepetible, un accidente de fabricación que nunca volverá a ocurrir exactamente igual. Y ahí es donde comienza el verdadero misterio. Durante años han circulado historias de personas que encontraron monedas valiosas en la caja de herramientas de su padre, en una alcancía olvidada o incluso entre el cambio recibido en una tienda. Aunque la mayoría de los centavos de 1945 solo valen unos pocos centavos o algunos dólares dependiendo de su estado, ciertos ejemplares excepcionales han alcanzado cifras impresionantes en subastas debido a su extraordinaria rareza y excelente conservación. Esta diminuta diferencia es la razón por la que algunos coleccionistas están dispuestos a pagar sumas increíbles y la mayoría de las personas jamás la nota. Con el paso del tiempo, muchas de estas monedas desaparecieron. Algunas fueron fundidas. Otras quedaron tan desgastadas que resulta imposible identificar sus características originales. Cada año que pasa, encontrar un ejemplar sobresaliente se vuelve aún más difícil, aumentando el interés entre quienes buscan completar colecciones de alto nivel. Las historias de descubrimientos inesperados siguen alimentando el sueño de millones de aficionados. Un simple vistazo a una caja de monedas antiguas puede convertirse en el inicio de una investigación que termine con una auténtica sorpresa. Esa posibilidad mantiene viva la emoción del coleccionismo generación tras generación. Pero todavía hay un detalle que muchos ignoran. En ocasiones, una moneda aparentemente común es enviada a un servicio profesional de certificación. Allí es examinada con microscopios y equipos especializados. Si los expertos confirman una variedad extremadamente rara y además recibe una calificación de conservación excepcional, su valor puede aumentar de forma espectacular. En esos casos, los compradores más importantes del mercado pueden competir agresivamente durante una subasta. Eso explica por qué algunas monedas llegan a venderse por cientos de miles de dólares e incluso acercarse al $1.000.000 cuando reúnen una combinación extraordinaria de rareza, demanda y estado de conservación. Sin embargo, es importante entender que estas ventas corresponden a ejemplares muy específicos y no representan el valor de un centavo de 1945 común. Los coleccionistas quedaron impactados cuando algunos de estos ejemplares especiales aparecieron públicamente. Cada nueva venta alimentó rumores, investigaciones y búsquedas en todo el país. De pronto, personas que jamás habían prestado atención a sus monedas comenzaron a revisar cajones, frascos y álbumes familiares. Pero el siguiente descubrimiento volvió a sorprender al mundo de las monedas. Muchos propietarios limpian sus monedas pensando que así aumentarán su valor. En realidad, esa es una de las equivocaciones más costosas. Limpiar una moneda puede eliminar su superficie original y reducir significativamente su valor para los coleccionistas. Una moneda rara debe conservarse exactamente como fue encontrada hasta que un profesional pueda evaluarla. Otro error frecuente consiste en asumir que cualquier centavo de trigo de 1945 vale una fortuna. No es así. La inmensa mayoría tiene un valor modesto. Lo que realmente marca la diferencia son factores como una variedad reconocida, un error de acuñación auténtico, una conservación extraordinaria y una certificación profesional. Si quieres revisar tus monedas, comienza observando la fecha, 1945. Después verifica que sea un centavo de trigo, con las 2 espigas en el reverso. Examina cuidadosamente si existen señales claras de doble acuñación en las letras o los números, anomalías evidentes en el diseño o características inusuales que puedan corresponder a una variedad documentada. Utiliza una lupa de buena calidad y compara la moneda con fotografías de variedades confirmadas por organizaciones numismáticas reconocidas. Si sospechas que encontraste algo fuera de lo común, evita limpiarla y considera enviarla a un servicio profesional de autenticación y clasificación.
Las historias de monedas que alcanzan el $1.000.000 son extraordinarias precisamente porque son muy poco comunes. Las afirmaciones de valores cercanos a los $2.9 millones deben verificarse caso por caso, ya que dependen de una combinación excepcional de autenticidad, rareza y condiciones del mercado. Cada centavo antiguo guarda una historia que ha viajado durante décadas por bolsillos, cajas registradoras y colecciones familiares. La mayoría nunca cambiará la vida de nadie. Pero unos pocos siguen alimentando el sueño de que el próximo gran descubrimiento todavía está esperando. Ese mismo centavo podría estar escondido entre tus monedas antiguas en este momento, y si resulta ser uno de esos ejemplares extraordinarios, podría valer más de $1 millón. Esta moneda estuvo a segundos de terminar en la basura, pero una sola pieza cambió la vida de un coleccionista para siempre. Lo que parecía un simple centavo de 1942 terminó convirtiéndose en una de las historias más sorprendentes del mundo de la numismática. Y si alguna vez has ignorado un centavo viejo en tu bolsillo, después de escuchar esta historia, jamás volverás a hacerlo de la misma manera. Durante décadas, millones de centavos de trigo de 1942 circularon por todo Estados Unidos. La mayoría valen solo unos cuantos centavos o algunos dólares, dependiendo de su estado. Pero existe una historia que ha alimentado el sueño de generaciones de coleccionistas, la posibilidad de encontrar una rara variante o un error de acuñación tan extraordinario que pueda valer una fortuna. La idea de descubrir una moneda escondida entre el cambio cotidiano sigue emocionando a miles de personas. En plena Segunda Guerra Mundial, la Casa de la Moneda de Estados Unidos trabajaba bajo una enorme presión. Los metales eran esenciales para el esfuerzo de guerra y los procesos de producción cambiaban constantemente. En ese ambiente acelerado, pequeños errores podían pasar desapercibidos. Años después, algunos de esos errores se convertirían en auténticos tesoros para los coleccionistas. Pero lo que ocurrió después dejó sin palabras al mundo de las monedas. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer monedas con características inesperadas. Algunas presentaban errores de troquel, otras tenían detalles duplicados y unas pocas mostraban anomalías de fabricación extremadamente difíciles de encontrar. Cada nuevo descubrimiento hacía que los coleccionistas revisaran una y otra vez sus frascos de monedas antiguas, convencidos de que el próximo hallazgo podría cambiarles la vida. La emoción aumentó cuando varias monedas raras de esa época comenzaron a venderse por sumas impresionantes en subastas especializadas. Los precios alcanzaban decenas de miles e incluso cientos de miles de dólares en casos excepcionales. Historias como estas alimentaron el sueño de encontrar una pieza capaz de valer $1 millón. Sin embargo, aquí es donde muchas publicaciones en Internet confunden los hechos. Quizá hayas visto afirmaciones de que un centavo de trigo de 1942 vale hasta $2.8 millones. En realidad, no existe un registro ampliamente aceptado de una venta de un centavo de trigo de 1942 por esa cantidad. Algunos de los centavos estadounidenses más valiosos sí han alcanzado cifras cercanas o superiores al $1 millón, pero normalmente corresponden a otras fechas extremadamente raras, como ciertos errores de 1943 fabricados en bronce o algunas emisiones excepcionales con una procedencia muy conocida. Eso no significa que un centavo de 1942 no pueda ser valioso. Un ejemplar en estado prácticamente perfecto, certificado por un servicio profesional de graduación, puede alcanzar precios importantes entre coleccionistas. Además, ciertas variedades de error auténticas también pueden incrementar considerablemente su valor. La combinación de rareza, conservación y autenticidad es lo que realmente determina cuánto está dispuesto a pagar el mercado. Pero este pequeño detalle es el que la mayoría pasa por alto. Muchos centavos antiguos han sido limpiados, pulidos o alterados sin saberlo. Aunque una moneda parezca más brillante después de una limpieza, ese proceso suele reducir significativamente su valor para los coleccionistas. En ocasiones, una moneda con una pátina natural vale mucho más que una que luce como nueva por haber sido manipulada.
También existen falsificaciones y modificaciones. Algunas personas alteran fechas o intentan crear errores artificiales para engañar a compradores inexpertos. Por eso, cualquier moneda que parezca excepcional debe ser examinada por un servicio profesional de autenticación antes de asumir que vale una fortuna. Y la siguiente historia volvió a despertar la fiebre de la búsqueda. Más de un coleccionista ha contado cómo encontró una moneda interesante mientras revisaba una vieja alcancía familiar o una caja olvidada en un garaje. Aunque la mayoría de esos hallazgos no terminaron valiendo $1.000.000, algunos sí descubrieron monedas genuinamente raras que jamás imaginaron tener. Es precisamente esa posibilidad la que mantiene viva la pasión por coleccionar monedas en Estados Unidos. Ahora viene la parte más importante. Si tienes un centavo Lincoln de 1942, primero verifica que en el reverso aparezcan las dos espigas de trigo. Después observa la marca de seca debajo de la fecha, sin marca significa Filadelfia, una D corresponde a Danbury y una S a San Francisco. Luego inspecciona cuidadosamente la moneda bajo buena iluminación y, de ser posible, con una lupa de al menos 10 aumentos. Busca señales claras de errores auténticos, como duplicaciones visibles producidas durante la acuñación, grietas importantes del troquel o anomalías que no parezcan daños causados por el uso. Evita confundir rayones, golpes o desgaste con errores de fábrica. Si la moneda parece estar en una conservación extraordinaria o muestra una característica poco común, evita limpiarla. Guárdala en una cápsula o funda adecuada y considera enviarla a una empresa reconocida de certificación numismática para obtener una evaluación profesional. Las monedas verdaderamente valiosas casi siempre destacan por una combinación de autenticidad, rareza y excelente estado de conservación. No basta con que sean antiguas. Y esa es precisamente la razón por la que tantos coleccionistas siguen revisando cada centavo que reciben como cambio. Porque, aunque las afirmaciones de un centavo de trigo de 1942 vendido por $2.8 millones no están respaldadas por registros confiables, las monedas raras sí han alcanzado cifras extraordinarias, incluso más de $1 millón en otros casos excepcionales. Esa posibilidad mantiene vivo el sueño de millones de personas. La próxima vez que encuentres un viejo centavo de trigo, no lo ignores. Obsérvalo con atención, revisa la fecha, la marca de seca y cualquier posible error auténtico. Un pequeño detalle puede marcar una diferencia enorme. Después de todo, la historia demuestra que las monedas más sorprendentes suelen aparecer donde nadie espera encontrarlas. Y aunque encontrar una pieza de $1 millón es extremadamente improbable, revisar cuidadosamente tus monedas siempre puede llevarte a un descubrimiento extraordinario. Ese mismo centavo podría estar esperando en un cajón de tu casa ahora mismo, y si resulta ser una auténtica rareza, podría valer más de $1 millón.